enseñar se ha fortalecido tal vez en mi actitud más que nada hacia los muchachos. Se ha enriquecido obviamente la cuestión cultural, se me han abierto, te decía yo hace rato, más ventanitas, mis criterios, mi posición ante la vida, ante los temas sociales se abre y obviamente se los transmito, se los comunico a los muchachos y con el proyecto, aplicándolo, ellos lo viven y creo que eso es lo más emocionante para ellos y les es significativo. Están proponiendo, entonces desde el momento en el que proponen es porque saben que pueden resolver, considero yo. Porque dicen, maestra, ¿y si hacemos esto? Maestra, queremos resolver esto otro. A ver, ¿y qué propones? Tales cosas, que es bien importante. No nada más estarse quejando, ahora también ya proponen, buscan solucionar. Me ha abierto, digamos que otras ventanitas así de luz para saber cómo practicar con mis alumnos, más que practicar, vivir lo que es esta relación del ciudadano con la sociedad, sobre todo en esta, creo yo, lo principal, solucionar problemas todos juntos. También yo de modo personal he crecido, me gusta mucho lo que ha surgido con mis alumnos, como más ellos están más entrelazados conmigo, no sé, bien, creo que se ha abierto a muchas otras cosas, a veces hasta cuestiones todavía personales de los muchachos conmigo. Muy sencillo, muy claro, muy rápido y muy concreto. Eso mismo nos ha permitido ganar una empatía muy fácil y esa empatía la hemos demostrado en que hacemos química tan rápido como dentro de grupo como fuera de grupo. Eso nos ha dado una formación distinta y da una retroalimentación que nos ha permitido desarrollarnos a lo máximo, ¿no? Nos ha permitido ver cómo cuando está bien estructurado un trabajo es funcional y el resultado se ve inmediato. El proyecto de mi secundaria fue sobre el bullying. Con el tiempo capté que la meta no era cambiar el salón, no era pintar el salón, no era arreglar los jardines ni nada de eso, sino que era como que un proyecto a conciencia. Y entonces fuimos viendo qué podíamos hacer y fue el bullying. Ahorita no puedo decir que en mi secundaria no hay problemas, porque sí los hay, pero sí disminuyeron mucho. Antes todos los días en la salida había peleas, en el recreo, en los salones, y ahora ya no. Ese salón antes era como que el más, así que no hablaba, el que menos participaba, el que tenía bajas las calificaciones, y cuando empezamos nosotros subieron las calificaciones, empezaron a interactuar, a participar en los honores. Aprendí a trabajar en equipo porque no me gustaba, y si era en equipo lo quería hacer yo todo, porque pensaba que si dejaba que mis compañeros interfirieran con el trabajo, pues iba a salir todo mal. Pensé que nada más yo estaba bien y pues no. También a escuchar a las personas que nunca las escuchaba, siempre me valía lo que decían, nada más lo que yo quería escuchar. Hablar al público porque no hablaba tanto y pues ahora ya hablo más y no me da nervios hablar frente a la gente, y pues sí desarrollaron esas habilidades. Gracias al esfuerzo que hicimos en el proyecto de la secundaria, me gustó mucho y empecé a realizarlo en mi colonia. Más que nada, el proyecto que empecé a realizar en mi colonia lo pensé por la seguridad de los demás y el futuro de mis amigos, compañeros de vecindad, mis vecinos. Entonces me puse a pensar,
si ellos ahorita no tienen nada interesante que hacer, si no les gusta nada, si no tienen interés por las cosas, yo creo que en un futuro van a ser malas personas, va a haber más inseguridad. Como ya habían habido líderes de la colonia y se habían estado robando dinero, materiales y todo eso, entonces ya no confiaban y empecé a poner cartelones y de casa por casa a platicarles un poco sobre lo que iba a estar haciendo y después hice una pequeña junta. Les platiqué sobre lo que había hecho en la escuela y lo que quería hacer en la colonia y fue así como me empezaron a apoyar, sabiendo que el esfuerzo que yo iba a hacer no solamente era para mí, sino para todos. ¿Qué aprendí? Aprendí a que si me dejo apoyar por los demás, si hago las cosas en equipo, me van a salir mejor. Y que se deberían de interesar por todo lo que hay a su alrededor, porque es con lo que nosotros podemos salir adelante. Más que nada la gente que nos apoya, son con los que nosotros podemos llegar a ser el mejor futuro.